¿Qué es lo que no sé, Victoria? Un asunto de las tierras. Intentaron matar a Victoria para acabar conmigo. Y por eso me veo en la obligación de desvelar mi verdadera identidad. Pero quiero que sepa que no me voy a echar atrás. Cuentan con mi apoyo. Atanasio llora confesando a Matilde que no sabe si va a saber ser padre. Y Mercedes le dice a Victoria mirándola a los ojos que asesinó a su hermana, y que jamás lo olvidará. Si no veis este capítulo entero os vais a perder lo mejor que ha dado Valle Salvaje en meses. Suscribíos y activad la campanita. Y vamos directos a un episodio que os va a dejar sin dormir esta noche. Hay episodios de Valle Salvaje que se ven, y hay episodios que se sienten. El de hoy es de los que se sienten. Se sienten en el pecho cuando Dámaso mira a José Luis con esa calma demoledora que dice más que 1000 gritos. Se sienten en la garganta cuando Atanasio confiesa entre lágrimas que tiene miedo de no saber cuidar a su propio hijo. Se sienten en las entrañas cuando Mercedes pronuncia la palabra asesinó mirando directamente a los ojos de Victoria, sin pestañear. Y se sienten en ese lugar incómodo del estómago donde guardamos las verdades que no queremos aceptar, como que Matilde habla de un hijo que no va a nacer nunca, porque Victoria paga para que la engañen. Así que vamos a sumergirnos en este capítulo con calma, con profundidad, analizando no solo lo que ha pasado, sino por qué ha pasado. Porque en Valle Salvaje, lo que importa no es tanto la acción, sino la motivación que hay detrás de cada decisión, de cada palabra, de cada silencio. Y hoy ha habido muchos silencios que dicen más que cualquier grito. Empecemos por donde tiene que empezar un capítulo como este. Por la confrontación que ha redefinido el equilibrio de poder de todo el valle. El encuentro entre Dámaso y José Luis en la casa de Mercedes. José Luis ha irrumpido como una tormenta. Ha llamado a Dámaso rata inmunda. Le ha dicho que se contiene para no estrangularlo con sus propias manos. Y yo me pregunto algo que creo que es fundamental para entender a este personaje. ¿Por qué José Luis siempre entra gritando? ¿Por qué su primera reacción ante cualquier conflicto es la amenaza física? Y la respuesta, si lo pensamos bien, es bastante triste. José Luis grita porque ya no tiene otro recurso. Un hombre que tiene poder real no necesita gritar. Ordena. Un hombre que tiene argumentos no necesita amenazar. Persuade. Pero José Luis ya no tiene poder real ni argumentos sólidos. Lo único que le queda es el volumen de su voz y la amenaza de sus puños. Y eso, para alguien que fue duque, es la definición exacta de la decadencia. Dámaso lo sabe, y por eso ha respondido con la estrategia más inteligente posible. Calma, calma absoluta, calma que enfurece más que cualquier insulto. Le ha preguntado a José Luis qué le retiene de estrangularlo. José Luis ha dicho que su punto de honor, y Dámaso, con esa media sonrisa que lo define, le ha contestado que se tiene en muy buena estima. Y entonces ha llegado el intercambio que ha cambiado las reglas del juego. José Luis le ha exigido saber qué pretende negociando con su hijo a sus espaldas. Dámaso le ha contestado que no entiende qué le espanta tanto. Que no es como si no hubieran compartido nada durante años. José Luis le ha dicho que no siga por ese camino, y Dámaso ha pisado el acelerador. Le ha dicho que ya que han compartido esposa, ¿por qué no compartir también los gastos de los negocios? Y aquí quiero detenerme a analizar esta frase porque creo que es mucho más que un insulto. Es una estrategia psicológica calculada al milímetro. Dámaso no ha dicho eso para humillar a José Luis por diversión. Lo ha dicho para recordarle quién tiene la posición de fuerza en esta guerra. Le está diciendo, mira, yo soy el marido legítimo de Victoria. Tú eres el que se casó con mi esposa. Yo tengo la verdad de mi lado. Tú tienes una mentira. Y mientras esa mentira exista, no tienes poder real sobre nada ni sobre nadie. Es demoledor porque es verdad. Y la verdad, cuando la pronuncia alguien que no tiene miedo, es el arma más poderosa que existe. José Luis ha contestado que el ofrecimiento esconde oscuros objetivos. Dámaso le ha dicho que no está en posición de exigirle explicaciones, que solo discutirá con el duque de Valle Salvaje. La explicación, y que José Luis ya ha dejado de serlo. Le ha dicho que se comporte como cabeza de familia, que salga a pasear con su nieta, que ocupe el lugar que le corresponde y que deje los negocios para personas que tienen voz y voto. Cada frase ha sido un escalón más en la humillación de José Luis, pero lo que realmente me fascina de Dámaso es lo que ha dicho al final. Cuando José Luis ha jurado por lo más sagrado que va a actuar, Dámaso lo ha cortado. Le ha pedido que se calme, que tenga cuidado con lo que hace, y le ha advertido que no vuelva a amenazar a Mercedes. O tendrá que vérselas con él. Y esa advertencia final es la pieza que completa el rompecabezas de quién es Dámaso, porque no ha dicho no amenace a Victoria, no ha defendido a su esposa legítima, ha defendido a Mercedes,
a la mujer que ama. Y eso nos dice que para Damaso esta guerra no es solo por justicia ni por poder, es por amor. Lucha por Mercedes, la protege, y está dispuesto a enfrentarse al hombre más peligroso del valle para que nadie le haga daño. Es una declaración de amor pronunciada como una amenaza, y es probablemente la cosa más romántica y más aterradora que hemos escuchado en toda la serie. Y mientras Damaso defiende a Mercedes con palabras que pesan como hierro, Mercedes protagoniza otra escena que me ha dejado pensando durante horas: su visita a Victoria. Porque Mercedes ha ido a ver a Victoria a pesar de que Damaso le pidió exactamente lo contrario. Le pidió que no fuera para evitar enfrentamientos, pero Mercedes ha ido. Y la razón por la que ha ido nos dice mucho sobre quién es esta mujer. Ha ido a darle las gracias, porque Damaso le contó que Victoria no la dejará caer cuando todo estalle. Y Mercedes, que es una mujer justa antes que cualquier otra cosa, ha sentido la necesidad de agradecerlo en persona, no porque quiera a Victoria, la detesta, no porque confíe en ella. No se fía ni un pelo, sino porque para Mercedes hay un código de conducta que trasciende las emociones personales. Si alguien te promete protección, le das las gracias, aunque esa persona sea la asesina de tu hermana, porque los modales y la integridad no se suspenden por odio, se mantienen precisamente porque existen situaciones donde sería más fácil abandonarlos. Victoria ha intentado crear un momento de complicidad. Le ha dicho que las mujeres pagan las consecuencias de los actos de los hombres, que tienen que apoyarse entre ellas. Y Mercedes, en lugar de aceptar esa solidaridad, la ha desmontado con una honestidad que me ha dejado helado. Le ha dicho que está muy confundida, que la ayudará si tiene que hacerlo, pero que su gesto poco tiene que ver con solidaridad entre mujeres, que ella solo quiere ayudar a Damaso a hacer justicia, y que si por ella fuera, la dejaría caer. Y entonces ha pronunciado las palabras que han cambiado la dinámica entre estas dos mujeres para siempre. Le ha preguntado cómo puede hablar de solidaridad entre mujeres cuando ella mató a su hermana Adriana. ¿Cómo puede ser tan cínica? Le ha dicho que la asesinó y que eso es algo que jamás olvidará. Jamás. Y lo que me parece más extraordinario de esta escena no es lo que Mercedes ha dicho, es cómo lo ha dicho, sin gritar, sin llorar, sin perder la compostura ni un segundo. Con una frialdad emocional que resulta más devastadora que cualquier estallido de furia. Porque cuando alguien te grita que te odia, puedes pensar que es un arrebato del momento. Pero cuando alguien te mira a los ojos con absoluta calma y te dice, jamás olvidaré lo que hiciste, sabes que es verdad. Sabes que no hay perdón posible. Y sabes que la persona que tienes delante va a cargar con ese odio hasta el último día de su vida. Victoria ha encajado las palabras con esa máscara de frialdad que la define. Le ha preguntado si ha terminado. Le ha dicho que puede marcharse. Y Mercedes se ha ido dejando a Victoria sola, con la certeza de que la alianza que tanto necesita se sostiene sobre un hilo de odio que cualquier brisa podría cortar. Yo personalmente llevo dándole vueltas a esta escena desde que la vi. Y lo que más me impresiona es la madurez emocional de Mercedes. Porque esta mujer está haciendo algo que la mayoría de nosotros seríamos incapaces de hacer. Está protegiendo a la asesina de su hermana. No por perdón, no por solidaridad, sino por amor a Damaso y por supervivencia. Y eso requiere una fortaleza interior que va más allá de lo que cualquier personaje de ficción suele demostrar. Y mientras Mercedes y Victoria sellan su pacto de odio funcional, en la casa pequeña se desarrolla la escena que más me ha dolido de todo el capítulo. La confesión de Atanasio a Matilde sobre su miedo a la paternidad. Y necesito tomarme un momento para hablar de esta escena con la profundidad que merece. Porque lo que ha ocurrido entre estos dos personajes hoy trasciende el drama de una serie de época. Toca algo universal, algo que cualquier persona que haya sentido miedo de no estar a la altura puede entender. Todo empieza cuando Matilde le pregunta a Atanasio si se siente cómodo con la niña María. Le dice que lo conoce, que sabe cuándo no está en su ser, y le insiste en que le cuente qué le pasa. Atanasio intenta esquivar la pregunta, pero Matilde no lo deja ir. Le dice que no piensa dejar que se vaya hasta que se lo cuente. Y Atanasio se derrumba. Le dice que no se ve capaz de hacerse cargo de María, que el poco rato que le dejó solo con ella lo pasó peor que nunca, y que para más Inri, la dejó sola. Matilde intenta consolarlo diciendo que eso no va a volver a pasar, pero Atanasio va más lejos, mucho más lejos. Le confiesa que le asusta no estar a la altura cuando nazca su hijo, no saber desenvolverse como padre. Le dice que no va a ser capaz de hacer lo que hace don Rafael, ni siquiera lo que hace Pedrito, que a la vista está que se maneja mucho mejor que él.
Y Matilde, con una ternura que me ha emocionado hasta las lágrimas, le coge la cara entre las manos y le dice las palabras más bonitas que he escuchado en toda la serie. Le dice que desde que se conocen no ha hecho otra cosa que cuidarla, que la ha hecho sentir protegida, querida y muy feliz, y que está convencida de que a su hijo lo va a hacer sentir igual, que va a ser un padre maravilloso, que si al principio no lo sabe hacer, aprenderá, y que María se siente muy segura con él, igual que se siente ella. Hay algo en esta escena que me ha tocado más profundamente que cualquier otra de la serie, y es la vulnerabilidad de Atanasio, porque vivimos en una sociedad donde se espera que los hombres sepan ser padres por instinto, que no tengan miedo, que no duden, que cojan al bebé y sepan exactamente qué hacer, pero la realidad es que muchos hombres sienten exactamente lo que siente Atanasio: miedo, inseguridad, la certeza de que no van a estar a la altura. Y el hecho de que Atanasio tenga el valor de confesarlo, de llorar delante de su esposa, de mostrar su vulnerabilidad sin vergüenza, lo convierte en uno de los personajes más humanos y más reales que he visto en cualquier serie. Pero nosotros sabemos algo que ellos no saben, y aquí es donde la ternura se convierte en tragedia, porque el hijo del que hablan no existe. Victoria paga a Benigna para mantener la farsa del falso embarazo de Matilde. Y cada palabra que Matilde pronuncia sobre su futuro hijo, cada caricia que se da en el vientre, cada promesa que le hace a Atanasio sobre la paternidad que les espera, está construida sobre una mentira que va a destruirlos cuando se descubra. Es difícil expresar lo que siento como espectador viendo esta escena, porque la ternura es genuina, el amor entre ellos es real, el miedo de Atanasio es auténtico, y la fe de Matilde en su marido es inquebrantable. Todo es verdad. Todo, excepto el embarazo. Do, y esa mentira invisible que flota entre ellos como un fantasma que solo nosotros podemos ver, convierte esta escena en probablemente la más cruel de toda la serie, porque no es una crueldad gritada ni violenta, es una crueldad silenciosa, una crueldad que se esconde detrás de sonrisas y abrazos y promesas de futuro, y eso la hace infinitamente más dolorosa. Y mientras Atanasio y Matilde se abrazan prometiéndose un futuro que no va a existir, en otro rincón del Valle Alejo, tiene una conversación con doña Enriqueta que nos revela el estado actual del secreto más pesado de la serie. Porque Alejo ha buscado a su tía para preguntarle algo que le carcome. Le ha preguntado por qué no le ha contado la verdad a Braulio, por qué no le ha dicho que él mató a don Domingo su padre. Y la respuesta de Enriqueta me ha parecido fascinante por lo que revela sobre la naturaleza del perdón y del secreto. Le ha dicho que ni ella misma lo sabe, que no sabe por qué no se lo ha dicho, que supone que no encuentra las palabras, que Domingo era el padre de Braulio, y que Braulio quiere a Alejo como a un hermano. Lo que Enriqueta está describiendo sin saberlo es el peso imposible de una verdad que destruiría a 3 personas al mismo tiempo. A Braulio, que descubriría que su madre protege al asesino de su padre, a Alejo, que perdería al hombre que lo quiere como un hermano, y a ella misma, que tendría que vivir con la culpa de haber destruido la relación entre 2 personas que ama. Y frente a esa destrucción triple, el silencio parece la única opción humana, no la correcta, pero sí la humana. Alejo le ha dicho que respetará cualquier decisión que tome, y Enriqueta, antes de dejarlo marchar, ha pronunciado las palabras que más me han conmovido del capítulo junto a las de Matilde. Le ha dicho que siente mucho el dolor y el padecimiento que le hizo pasar su esposo, que lo dice de verdad. Esta disculpa es extraordinaria, porque no es una disculpa por algo que Enriqueta hizo, es una disculpa por algo que hizo su marido muerto. Está pidiendo perdón en nombre de un hombre que nunca habría pedido perdón por sí mismo. Está reconociendo que don Domingo fue cruel con Alejo, que le hizo sufrir, que lo atormentó. Y está diciendo lo siento con la honestidad de quien sabe que esas 2 palabras no arreglan nada, pero que necesitan ser pronunciadas igualmente. Y mientras Enriqueta carga con el peso de esa verdad, en la cocina del palacio, la trama de don Amadeo alcanza un punto de inflexión que merece un análisis detallado. Porque hoy Enriqueta ha bajado personalmente a la cocina para elogiar la carne ahumada de don Amadeo. Le ha dicho que jamás había sentido lo que sintió al probar su plató, que fue pura fantasía para todos los sentidos. Pero también le ha dicho que el segundo plato fue solo correcto. Y aquí está la ironía que cambia todo. El primer plato, el elogiado, lo cocinó don Amadeo. El segundo, el correcto, lo cocinó Pepa, en sustitución del original. Es decir, que el plato real de don Amadeo gustó más que el de Pepa. Y eso obliga a Francisco y a Martín a replantearse si quizás han estado equivocados todo este tiempo.
Francisco y Martín han decidido que hay que contarle la verdad a don Amadeo, que llevan días sustituyendo sus platos, que los elogios no eran todos por su comida. Martín le ha dado la razón diciendo que lo principal es salvar vidas. Francisco le ha pedido que lo acompañe, y Martín le ha contestado que él es solo un simple mozo, y que esta es una misión para un buen mayordomo. ¿Conseguirá Francisco decirle la verdad a su padre? ¿Contará Enriqueta la verdad a Braulio? Y mientras Enriqueta vuelve a sus obligaciones cargando con una disculpa que ha pronunciado en nombre de un marido muerto, mientras Alejo regresa a las tierras con la certeza de que su tía lo quiere, pero no sabe cómo protegerlo sin destruir a Braulio, mientras Francisco busca a su padre por los pasillos del palacio, sabiendo que cada paso que da lo acerca a la conversación que podría romperle el corazón a don Amadeo, el valle sigue avanzando hacia un destino que nadie controla, pero que todos presienten. Quiero empezar esta segunda parte hablando de algo que me ha llamado poderosamente la atención en este capítulo. La manera en que cada personaje gestiona el miedo, porque si algo define al episodio de hoy, es el miedo. Miedo en todas sus formas. Atanasio tiene miedo de ser padre. Enriqueta tiene miedo de contarle la verdad a Braulio. Francisco tiene miedo de decirle la verdad a don Amadeo. Alejo tiene miedo de perder a Luisa. Mercedes tiene miedo de que la alianza con Victoria se rompa. Y José Luis tiene miedo de volverse irrelevante. Cada uno de estos miedos es legítimo. Cada uno es comprensible. Y cada uno genera reacciones completamente diferentes que nos dicen mucho sobre quién es realmente cada personaje cuando la presión aprieta. Y el miedo más visible del capítulo, el que se ha manifestado con más violencia, es el de José Luis. Porque el enfrentamiento con Dámaso no ha sido la reacción de un hombre poderoso. Ha sido la reacción de un hombre aterrorizado. Aterrorizado de perder lo poco que le queda. Aterrorizado de que sus hijos lo ignoren. Aterrorizado de que Dámaso le arrebate lo último que posee, que ya no es el ducado, sino la ilusión de que todavía importa. Después de la confrontación con Dámaso, José Luis ha ido a buscar a Hernando, y la conversación entre ellos me ha revelado la profundidad de esa desesperación. Hernando le ha sugerido que sea más pragmático, que tienda puentes con Rafael, que le plantee una tregua, y la respuesta de José Luis ha sido reveladora. Le ha dicho que de nada serviría, que basta que él dé su opinión sobre cualquier asunto para que Rafael haga exactamente lo contrario, que así ha sido siempre desde que era un crío. Y tengo que detenerme aquí porque esta frase dice muchísimo sobre la relación entre José Luis y Rafael. Dice que el conflicto entre padre e hijo no empezó con el ducado, empezó en la infancia. Empezó con un padre que daba órdenes y un hijo que se rebelaba. Y ahora que el hijo tiene el poder, esa rebelión se ha convertido en la norma. Rafael no lleva la contraria a su padre por capricho. Lo hace porque toda su vida ha aprendido que las decisiones de su padre están motivadas por el control, no por el bien común. Y ese aprendizaje, forjado durante años de conflicto silencioso, es algo que ninguna conversación de un día puede deshacer. Hernando ha planteado la opción nuclear, revelarle a Rafael la verdad sobre Dámaso, que es el esposo legítimo de Victoria, que todo lo que ha construido lo ha hecho desde las sombras. Pero José Luis lo ha cortado, diciendo que eso es lo único que no pueden hacer, porque revelar la identidad de Dámaso expondría también la farsa del matrimonio de José Luis con Victoria, y eso destruiría su reputación para siempre. Están atrapados, y esa trampa es fascinante desde el punto de vista narrativo, porque la única arma que podrían usar contra Dámaso es la misma que los destruiría a ellos. La verdad sobre Victoria es una bomba de doble filo. Si la detonan, Dámaso pierde su arma secreta, pero ellos pierden su reputación. Y en una sociedad donde la reputación es todo, esa pérdida sería peor que la muerte. Y entonces ha llegado la noticia que ha sacudido a ambos. La carta de la Santa Hermandad, confirmando que los asaltantes de la Calesa han aparecido muertos. Hernando la ha leído en voz alta, y el silencio que ha seguido ha sido más elocuente que cualquier palabra. Porque los asaltantes muertos significan que la última puerta que tenía Hernando para descubrir quién ordenó el asalto se ha cerrado para siempre. Los muertos no hablan, y alguien se ha asegurado de que estos muertos en particular no hablen nunca. La pregunta obvia es quién los mató, y las respuestas posibles son todas inquietantes. Si José Luis y Hernando ordenaron el asalto y luego eliminaron a los ejecutores, estamos ante dos hombres capaces de matar dos veces, una para atacar y otra para silenciar. Si fue otra persona, alguien que nadie ha identificado todavía,
estamos ante un tercer jugador en la sombra que tiene motivos propios para que la verdad no salga a la luz. Y eso es más peligroso que cualquier enemigo conocido, porque un enemigo que no ves es un enemigo al que no puedes combatir. Hernando también ha mencionado que el capitán Toribio de la Vega sigue desaparecido. Sus hombres no han encontrado rastro, y Hernando acepta con resignación que la verdad quedará sin esclarecer. Pero conociéndolo, esa resignación es temporal. Hernando no es un hombre que acepte la derrota con facilidad, y cuando encuentre un nuevo hilo del que tirar, tirará con toda su fuerza. Y mientras Hernando procesa la noticia de los asaltantes muertos, en otro rincón del valle, la propuesta de don Eduardo sigue generando tensión entre padre e hijo. Porque hoy José Luis y Hernando han intentado una vez más convencer a Rafael de que no acepte la alianza comercial, y la escena me ha resultado particularmente reveladora sobre la manera en que el poder real funciona en el valle. Hernando le ha dicho a Rafael que don Eduardo no es de fiar, que cada uno de sus movimientos esconde una doble intención, que es un hombre sin escrúpulos. José Luis ha apoyado a Hernando con la misma retórica de siempre, y Rafael, con esa firmeza que cada día le sale más natural, ha hecho algo que me parece fundamental. Les ha pedido que le dejen hablar a solas con su padre. Cuando se han quedado solos, Rafael le ha preguntado directamente a José Luis qué sabe de don Eduardo que él no sepa, y José Luis no ha podido responder. Se ha limitado a repetir los mismos argumentos genéricos. Que no es trigo limpio, que se aleje de él, pero sin dar un solo motivo concreto. Y aquí necesito reflexionar sobre algo que creo que es importante para entender esta dinámica. José Luis y Hernando tienen miedo de don Eduardo, pero su miedo no es comercial. No les preocupa que la propuesta sea mala para el negocio, les preocupa que sea buena. Porque si don Eduardo y Rafael forman una alianza exitosa, la influencia de José Luis y Hernando sobre el ducado se reducirá todavía más. Y eso es lo que realmente les aterra, no que don Eduardo sea un estafador, sino que sea exactamente lo que dice ser, un buen socio. Rafael le ha contestado a su padre que prefiere meditar la decisión él solo, con calma, buscando lo que es mejor para el ducado y la familia, sin anteponer los intereses personales de nadie. Y ha rematado con la frase que más le ha dolido a José Luis. Le ha dicho que eso es algo que él mismo le enseñó. José Luis ha respondido con un haz lo que te plazca, que me ha parecido la frase más triste que ha pronunciado en toda la serie. Porque no es una autorización, es una rendición. Es un padre diciendo, ya no me importa lo que hagas, porque nada de lo que yo diga va a cambiar tu opinión. Y eso, para un hombre que ha definido toda su identidad a través del control sobre los demás, es la derrota más profunda posible. Pero don Eduardo no se ha quedado quieto. Ha visitado a Rafael más tarde para presionar discretamente por una respuesta. Y la manera en que ha formulado su oferta me ha dejado genuinamente impresionado por su inteligencia emocional. Le ha dicho que si le permite, él se encargaría de las cosas más comunes del negocio: clientes, impuestos, correspondencia. Y así Rafael podría dedicarse a gobernar el ducado. Y, sobre todo, ha añadido con precisión quirúrgica, tendría mucho más tiempo para estar con su hija. Esta oferta es brillante porque no apela al bolsillo de Rafael, apela a su corazón, le habla de María, de tiempo con ella, de ser el padre que quiere ser. Y Rafael, que cada día siente más el peso de un ducado que lo aleja de su hija, ha escuchado esas palabras con una atención que me dice que don Eduardo ha encontrado exactamente el punto débil del duque. Rafael le ha dicho que seguirá meditándolo. Don Eduardo se ha retirado con elegancia. Y yo me quedo con una pregunta que no puedo quitarme de la cabeza. ¿Es don Eduardo de fiar? Porque su propuesta suena perfecta. Demasiado perfecta. Y en Valle Salvaje, lo perfecto siempre esconde algo imperfecto. Dudo dos, pero al mismo tiempo, el hecho de que José Luis y Hernando no puedan dar un solo argumento concreto contra él me hace pensar que quizás su oposición no tiene fundamento real, que quizás simplemente les molesta que alguien que no son ellos tenga influencia sobre Rafael y que utilizan la desconfianza como arma para mantener un control que ya han perdido. Y mientras Rafael medita sobre don Eduardo, en la casa pequeña se desarrolla una escena entre Bárbara y Pedrito que me ha mostrado una faceta de este muchacho que no esperaba. Porque Pedrito ha revelado algo sobre sí mismo que cambia completamente la dinámica de la propuesta de Victoria de mudarse al palacio. Bárbara le ha pedido disculpas por haber sido tan dura con el asunto de la tía, le ha hablado con respeto, le ha dicho que vivir con Victoria es muy mala idea, que siempre se ha portado mal con ellos y con Adriana. Pedrito ha asentido, ha reconocido todo el daño que Victoria les ha hecho, y Bárbara, creyendo que su hermano estaba de acuerdo,
Le ha dicho que entonces entenderá el error que cometerían mudándose. Pero Pedrito le ha contestado que no lo entiende. Le ha dicho que a él vivir con la tía no le importa. Que lo que quiere es estar junto a María, jugar con ella, cuidarla, contarle cuentos todas las noches, despertar junto a ella todas las mañanas. Y esta respuesta me ha hecho replantearme por completo mi opinión sobre Pedrito, porque hasta ahora lo veía como el hermano sencillo, el que no se entera de las conspiraciones, el que vive en su mundo de álgebra y juegos, pero hoy ha demostrado que entiende algo que los adultos del Valle no entienden, que lo importante no son las alianzas ni las conspiraciones ni las guerras de poder. Lo importante es María, es el amor que siente por su sobrina, es la necesidad de estar cerca de la niña que es lo último que le queda de su hermana Adriana. Pedrito ha separado a Victoria de María con una claridad que ningún adulto del Valle ha sido capaz de conseguir. Le ha dicho a Bárbara que puede aguantar a Victoria, que puede soportar sus manipulaciones, que puede vivir bajo su techo con todas las consecuencias que eso implique, porque el premio que obtiene a cambio es despertar cada mañana junto a la niña que adora, y para un muchacho que ha perdido a su hermana, eso vale más que cualquier comodidad o seguridad. Bárbara le ha contestado que todo eso ya lo tienen, que don Rafael trae a María a diario, pero Pedrito ha señalado algo que Bárbara no puede rebatir, que eso no será así siempre. El egdidor al perdido Nadia, Bárbara le ha contestado. El egdido Nadia, Bárbara le ha contestado. Que don Rafael, que cuando Rafael encuentre una nueva haya, las visitas serán menos frecuentes, y que entonces habrán perdido la oportunidad. La conversación deja a Bárbara en una posición que me genera mucha empatía, porque tiene que elegir entre proteger a su hermano de Victoria o darle a su hermano lo que más desea en el mundo. Y esas dos cosas son incompatibles, no puede tener las dos, y cualquier decisión que tome va a dejar a alguien herido. Y mientras Bárbara debate consigo misma, en el palacio Rafael se reúne con Victoria y Enriqueta para abordar la búsqueda de una nueva haya para María. Y la escena me ha revelado algo interesante sobre cómo Rafael ejerce su autoridad como duque. Les ha dicho que quiere encontrar a alguien cuanto antes. Enriqueta ha sugerido que delegue la decisión en Victoria y en ella. Le ha recordado que fueron ellas quienes advirtieron que Leonor era una mala idea. Y Victoria ha reforzado el argumento diciendo que necesitan a alguien con sentido del deber que entienda que no se puede abandonar esa ocupación a la primera de cambio. Pero Rafael ha hecho algo que me ha encantado. Ha aceptado parcialmente la sugerencia. Les ha dicho que busquen candidatas, pero que él se sentará a hablar con ellas, y que la última decisión será suya. Les guste o no les guste. Y ha añadido que quiere candidatas que se parezcan a Leonor, que estén entregadas a la niña, que no la traten como un capitán a su tropa. Lo que más me gusta de esta respuesta es que Rafael no se deja intimidar por Victoria ni por Enriqueta. Escucha sus argumentos, reconoce que tienen razón en parte, pero mantiene su autoridad sin ceder el control total. Es un equilibrio difícil de conseguir, y Rafael lo ejecuta cada vez mejor. Y Enriqueta ha señalado algo que me ha parecido una jugada sutil. Le ha dicho a Rafael que desde que María está en la casa pequeña, el palacio se siente triste, que echan en falta a la niña. Y le ha sugerido que hasta que encuentren haya, podría traer a María de vuelta al palacio. Rafael le ha dicho que se lo pensará, pero su expresión me ha dejado claro que no está convencido, porque sabe que en la casa pequeña María está rodeada de amor incondicional, y en el palacio estaría rodeada de amor, sí, pero también de intereses y manipulaciones. Y mientras Rafael busca nueva haya, en la cocina del palacio, la crisis culinaria da un giro que merece análisis. Porque después de que Enriqueta elogiara su carne ahumada, don Amadeo está más convencido que nunca de su talento. Francisco le ha encontrado, y le ha pedido que se ciña a las recetas de siempre, que deje sus creaciones un momento, y don Amadeo le ha contestado con esa elocuencia que lo define. Le ha dicho que pedirle eso es como pedirle al cielo que no tenga estrellas. Francisco y Martín han comentado después que la cosa va de mal en peor, que don Amadeo estaba tan crecido después de los elogios de Enriqueta que más que caminar flotaba. Martín ha planteado la posibilidad de que quizás son ellos los que no entienden, que quizás los señores ven algo en los platos de don Amadeo que ellos no ven. Francisco le ha recordado que la semana pasada tuvieron que cambiar los platos para que no los despidieran. Y entonces han llegado a la decisión definitiva: contarle la verdad a don Amadeo, decirle que llevan días sustituyendo sus platos, que los elogios no eran todos por su comida, Apodelco, y que sus creaciones acabaron en el plato de los perros. Pero a mí me parece que la situación es más compleja de lo que Francisco cree.
porque el elogio de Enriqueta ha demostrado que al menos uno de los platos experimentales de don Amadeo funciona. La carne ahumada con matojos secos gustó más que el plato de Pepa. Eso no significa que todos sus platos sean buenos, pero significa que don Amadeo tiene algo, un instinto culinario que a veces acierta y a veces falla. Y la pregunta que Francisco debería hacerse no es si su padre tiene talento, sino cómo canalizar ese talento para que los aciertos sean más frecuentes que los fallos. Sustituir todos los platos indiscriminadamente es una solución fácil pero injusta. Lo justo sería probar cada plato antes de servirlo y decidir caso por caso, pero eso requiere más trabajo. Y Francisco, desbordado por sus responsabilidades como mayordomo, no tiene tiempo para eso. Y mientras Francisco se prepara para la conversación más difícil de su vida, en la casa pequeña Pepa y Martín comparten un momento que me ha revelado algo sobre su historia que no sabía. Martín ha ido a buscar a su hermana y se ha encontrado con Pepa, y entre los dos se ha producido un intercambio breve pero cargado de significado. Pepa le ha dicho que espera que puedan seguir hablando así, como amigos, que sabe que es más complicado para Martín que para ella, pero que merece la pena, y no solo por Francisco, sino sobre todo por ellos. Martín le ha contestado que echa de menos a su amiga, y Pepa le ha dicho que ella también. La escena confirma lo que sospechaba. Entre Pepa y Martín hubo algo más que amistad, algo que terminó, algo que dejó heridas. Y ahora ambos intentan reconstruir una relación como amigos porque valoran demasiado lo que tienen como para dejarlo morir. Me parece una subtrama con mucho potencial. Y espero que los guionistas le den el espacio que merece. Y mientras Pepa y Martín navegan su pasado, en la casa pequeña, Matilde y Atanasio cierran la crisis de María con una conversación que me ha dejado tranquilo sobre su relación, pero angustiado por lo que viene. Porque Atanasio le ha prometido a Matilde que no va a volver a dejar sola a la niña, que si tiene que quedarse con María y don José Luis le pide algo de suma importancia, ni aunque se lo pida de rodillas va a ceder. Matilde ha señalado que Luisa también debería arrimar el hombro con María y que no la ha visto asomarse. Atanasio ha dicho que no la ataca, solo constata un hecho. Y Matilde ha defendido a Luisa diciendo que tiene mucho trabajo, pero ha añadido algo que me ha encogido el corazón una vez más. Ha dicho que ella, aunque está embarazada, puede cuidar de una niña, Die, que responde a una necesidad que ha tenido siempre. Cada vez que Matilde menciona su embarazo me invade una mezcla de ternura y rabia que no sé cómo gestionar. Ternura por ella, que habla de su futuro hijo, con una ilusión tan genuina que resulta conmovedora. Y rabia contra Victoria, que paga a Benigna para mantener esa farsa, sabiendo que cuando se descubra, va a destruir a una mujer inocente cuyo único pecado es querer ser madre. Si hay una injusticia en Valle Salvaje que me resulta imperdonable, es esta, porque no es una injusticia derivada de una guerra de poder. Es una crueldad pura, deliberada, sin justificación posible. Y aquí termina la segunda parte de este capítulo, con José Luis humillado y buscando venganza, con Hernando descubriendo que los asaltantes aparecieron muertos, con Rafael mediando entre don Eduardo y su padre, con Bárbara y Pedrito divididos por la propuesta de Victoria, con Francisco preparándose para contarle la verdad a don Amadeo, con Pepa y Martín reconstruyendo una amistad que esconde algo más profundo, y con Matilde hablando de un embarazo que no existe. ¿Quién mató a los asaltantes? ¿Conseguirá Francisco decirle la verdad a su padre? ¿Aceptará Bárbara mudarse al palacio por Pedrito? Quedaos con nosotros, porque la tercera y última parte cierra este capítulo con reflexiones que no os podéis perder. Y mientras Matilde abraza a Atanasio, con la certeza de que en unos meses tendrá a su propio bebé, sin saber que esa certeza es la mentira más cruel del valle, mientras Pedrito sueña con despertar cada mañana junto a María, aunque eso signifique vivir bajo el mismo techo que la mujer que más daño les ha hecho, mientras Francisco camina hacia un encuentro con su padre, que podría destruir la ilusión más grande de don Amadeo o salvar la vida de algún noble inocente, el capítulo nos regala sus últimas escenas con esa profundidad emocional que convierte a Valle Salvaje en algo más que una serie, en una experiencia. Quiero empezar esta última parte hablando de algo en lo que llevo pensando todo el capítulo, la diferencia entre mentir y callar, porque casi todos los personajes de Valle Salvaje hacen alguna de las dos cosas, y hoy hemos visto ambas en sus formas más extremas. Enriqueta calla. No le dice a Braulio que Alejo mató a su padre. No miente activamente. No inventa una versión falsa de los hechos. Simplemente guarda silencio. Y ese silencio, aunque doloroso, tiene una motivación comprensible.
proteger a las personas que ama de una verdad que las destruiría. Alejo también calla. No le dice a Luisa la verdad sobre su conversación con Enriqueta. No puede explicarle que las palabras que escuchó eran una estrategia para desviar sospechas sobre el asesinato de Domingo. Y su silencio está destruyendo la relación más importante de su vida. Pero Victoria miente, no calla, miente activamente. Paga a Benigna para que Matilde siga creyendo que está embarazada. Financia una farsa que tortura psicológicamente a una mujer inocente cada día que pasa. Y esa diferencia entre callar y mentir es fundamental para entender la brújula moral de cada personaje. Porque callar puede ser un acto de protección, por equivocado que sea. Pero mentir activamente para causar daño es un acto de crueldad que no tiene excusa. Y hoy la relación entre Alejo y Luisa ha sufrido otro golpe devastador a causa precisamente de ese silencio. Porque Luisa sigue tratando a Alejo con la frialdad de una mujer que ha tomado una decisión que considera irreversible. Le ha repetido que es la decepción más grande de su vida, que ya no le da pena, que no son iguales, y que ella jamás habría hablado así de él. Alejo ha intentado explicarse una vez más. Le ha dicho que solo escuchó una parte de la conversación con Enriqueta. Luisa le ha pedido que le cuente el resto, y Alejo, una vez más, se ha quedado mudo. Porque contarle el resto significaría confesar que mató a don Domingo, y eso abriría una puerta que lo destruiría todo. Y yo me pregunto algo que creo que es legítimo preguntarse. ¿Tiene Alejo otra opción? Porque llevamos capítulos viéndolo sufrir en silencio, viéndolo perder a la mujer que ama sin poder hacer nada, viéndolo cargar con dos secretos que lo están aplastando, el del asesinato de Domingo y el de las palabras que perdió a Luisa. ¿Podría contarle la verdad a Luisa sin que eso la pusiera en peligro? ¿Podría confiar en ella lo suficiente como para compartir el secreto más grande de su vida? Mi opinión personal es que sí podría. Luisa es una mujer fuerte, inteligente y justa. Si Alejo le contara toda la verdad, le explicara que Domingo lo atacó, que se defendió, que lo mató en defensa propia y que las palabras que escuchó ante Enriqueta eran una estrategia para protegerla, Luisa lo entendería. No digo que lo perdonaría inmediatamente, pero lo entendería. Y eso sería suficiente para empezar a reconstruir lo que se ha roto. Pero Alejo no lo hace, y cada día que pasa sin hacerlo, la distancia entre ellos crece un poco más, hasta que llegará un momento en que no habrá puente capaz de cruzar ese abismo. Y ese momento, si no cambia algo, está cada vez más cerca. Y mientras Alejo pierde a Luisa centímetro a centímetro, en la cocina del palacio se desarrolla la secuencia que más me ha hecho reflexionar sobre la relación entre padres e hijos. Francisco intentando decirle la verdad a don Amadeo, porque esta trama, que a primera vista parece la más ligera de la serie, es en realidad una de las más profundas. Porque habla de algo que todos hemos vivido alguna vez, el momento en que un hijo tiene que decirle a su padre algo que va a hacerle daño. Francisco ha encontrado a don Amadeo y le ha pedido que se ciña a las recetas de siempre, que deje las creaciones por un momento. Y don Amadeo le ha contestado que pedirle eso es como pedirle al cielo que no tenga estrellas, que por los ríos no baje agua, que las canciones no tengan melodías ni los libros palabras. Y esta respuesta, que a primera vista parece la exageración de un hombre vanidoso, esconde algo mucho más profundo si la miramos con atención. Don Amadeo no está hablando de cocina, está hablando de identidad. La cocina experimental es lo que le da sentido a su vida en este momento. Es lo que lo hace sentir vivo, útil, relevante. Pedirle que deje de crear no es pedirle que cambie de recetas. Es pedirle que deje de ser quien es. Y eso, para cualquier persona, es insoportable. Francisco lo sabe. Y por eso le duele tanto tener que contarle la verdad. Porque decirle a su padre que llevan días sustituyendo sus platos no es solo decirle que su comida no era buena. Es decirle que la identidad que ha construido alrededor de su talento culinario es una ilusión, que los elogios que recibió eran por platos que cocinó otra persona y que su propio hijo lo ha estado engañando durante semanas. Pero la cosa se ha complicado con la visita de Enriqueta a la cocina, porque la señora ha bajado específicamente para elogiar la carne ahumada de don Amadeo. Le ha dicho que el primer plato fue pura fantasía para todos los sentidos, que se le puso el pelo de punta. Don Amadeo le ha preguntado si le gustaron todos sus platos, y Enriqueta le ha dicho que todos no, que el primero sí, pero que el segundo fue solo correcto. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque Francisco y Martín, que estaban espiando desde la puerta, han descubierto algo que no esperaban. El plato que Enriqueta ha elogiado es el auténtico de don Amadeo, la carne ahumada con matojos secos.
y el que ha considerado solo correcto es el que cocinó Pepa en sustitución del original. Es decir, que el paladar de doña Enriqueta ha preferido la creación experimental de don Amadeo por encima de la cocina tradicional de Pepa. Francisco ha reaccionado con incredulidad. Le ha dicho a Martín que el plato de Pepa no tenía la chispa de don Amadeo, y Martín ha señalado algo interesante. Le ha preguntado a Francisco si quizás son ellos los que no entienden, si quizás los señores ven algo en los platos de don Amadeo que ellos no son capaces de apreciar, y esta pregunta de Martín me parece la más inteligente que ha hecho en toda la serie, porque plantea la posibilidad de que el problema no sea don Amadeo, sino la percepción de Francisco. Que quizás Francisco, tan acostumbrado a la cocina tradicional de su madre y de Pepa, es incapaz de apreciar lo que su padre está intentando hacer. Que quizás el cuaderno del viajero ha abierto una puerta a una cocina diferente que Francisco no entiende pero que los paladares de los señores sí valoran. No digo que don Amadeo sea un genio incomprendido. Algunos de sus platos probablemente son incomibles. Pero el hecho de que Enriqueta haya preferido su carne ahumada por encima de un plato de Pepa sugiere que hay algo en su cocina experimental que funciona. Algo que merece ser explorado con más cuidado en lugar de ser descartado y tirado a los perros indiscriminadamente. Pero Francisco no ve eso. Lo que ve es el riesgo, el peligro de que algún plato experimental resulte tóxico, la posibilidad de que los señores se indigesten o algo peor. Y ese miedo, aunque comprensible, lo está cegando ante la posibilidad de que su padre tenga un talento real que nadie, excepto Enriqueta, ha sabido apreciar. Francisco y Martín han acordado finalmente que hay que contarle la verdad, que no les queda otra, que lo principal es salvar vidas, y Francisco le ha pedido a Martín que lo acompañe. Y Martín, con esa habilidad para desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles que ya le conocemos bien, le ha contestado que él es solo un simple mozo, y que esta es una misión para un buen mayordomo. Me encanta Martín como personaje secundario, pero tengo que reconocer que su tendencia a escurrir el bulto en los momentos críticos me resulta frustrante, porque Francisco necesita apoyo. No necesita que le digan tienes razón y buena suerte, necesita que alguien esté a su lado cuando le diga a su padre la verdad. Y Martín, que es su amigo y que ha participado en las sustituciones, debería tener la decencia de acompañarlo, pero no lo hace. Y Francisco, una vez más, carga solo con la responsabilidad. Y mientras Francisco se prepara para la conversación más difícil de su vida, en la casa pequeña Matilde protagoniza una escena cantándole nanas a María que me ha emocionado y destrozado a partes iguales. Porque Matilde se ha sentado con la niña en brazos y ha empezado a cantarle una canción de cuna, y María se ha dormido con esa paz que solo tienen los bebés, que se sienten completamente seguros. Atanasio ha llegado y la ha visto cantar. Se ha quedado mirándola desde la puerta con una mezcla de amor y asombro. Y Matilde, sin saber que la observan, le ha dicho a María que no llore, que ella está ahí. La escena es de una ternura tan pura que duele, porque Matilde tiene un don natural para las criaturas. Se le nota en la manera en que coge a María, en la voz que usa para calmarla. En la paciencia infinita con la que espera a que se duerma, es una mujer que nació para ser madre, y eso hace que la farsa del embarazo sea todavía más cruel. Porque Victoria no solo le está robando un hijo que no existe, le está robando la oportunidad de vivir esa maternidad de verdad mientras la mantiene atrapada en una ilusión que consume su tiempo, su energía y su esperanza. Y cuando Atanasio le ha confesado que no se ve capaz de cuidar a un bebé, cuando le ha dicho llorando que tiene miedo de no estar a la altura como padre, Matilde le ha cogido la cara entre las manos y le ha prometido que va a ser un padre maravilloso. Y Atanasio le ha prometido que no va a volver a dejar sola a María, que ni aunque don José Luis se lo pida de rodillas va a ceder, que puede confiar en él. Esta promesa de Atanasio me parece significativa por lo que revela sobre su evolución como personaje, porque hace unos capítulos, Atanasio habría priorizado el trabajo sobre todo lo demás. Habría dejado a la niña para ir a buscar unos documentos sin pensárselo 2 veces, pero hoy ha prometido que María está por encima del trabajo y por encima de las órdenes de José Luis. Y eso es un cambio real. Un crecimiento genuino. La crisis con María no lo ha roto, lo ha transformado. Lo ha convertido en un hombre que entiende que la responsabilidad de cuidar a otro ser humano es más importante que cualquier papel o cualquier cifra. Pero la ironía sigue ahí, flotando como un fantasma entre los dos, porque todo este crecimiento emocional, toda esta evolución como futuro padre, está motivado por un hijo que no va a nacer. Y cuando Atanasio descubra la verdad, toda esta transformación personal va a quedar marcada para siempre por el sabor amargo de haber sido engañado.
Y al caer la noche, cuando el palacio se sume en el silencio y cada personaje se retira cargando con lo suyo, quiero hacer algo que no he hecho en los guiones anteriores. Quiero evaluar a cada personaje no por lo que ha hecho, sino por lo que siente, porque creo que entender lo que sienten nos ayuda a entender por qué actúan como actúan. José Luis siente irrelevancia y la combate con furia. Grita, amenaza, jura por lo más sagrado, porque el volumen de su voz es lo único que le queda para hacerse notar en un valle que ya no lo necesita. Su furia contra Damaso no es odio personal, es el miedo de un hombre que se mira al espejo y ya no reconoce al duque que fue, y eso, aunque no justifica su violencia, la explica. Damaso siente responsabilidad y la gestiona con calma. Protege a Mercedes porque la ama. Humilla a José Luis porque necesita mantenerlo a raya. Negocia con Rafael porque necesita aliados. Aliados, cada una de sus acciones está calculada al servicio de un plan más grande, y esa capacidad de mantener la cabeza fría cuando todo arde a su alrededor es lo que lo convierte en el jugador más peligroso del valle. No porque sea violento, sino porque nunca pierde el control. Mercedes siente odio contenido y lo canaliza con dignidad. Odia a Victoria por haber matado a su hermana Adriana, pero no permite que ese odio la desborde. Lo guarda dentro de sí como un fuego que arde sin llama. Lo usa como combustible para cumplir su promesa a Damaso. Y cuando le dice a Victoria que jamás olvidará lo que hizo, no lo dice con furia, lo dice con certeza, con la calma de quien sabe que hay heridas que no cicatrizan, y que no necesitan cicatrizar para poder seguir adelante. Victoria siente soledad, una soledad que ella misma ha creado con sus actos. Busca solidaridad en Mercedes, y Mercedes la rechaza. Busca la mudanza de Bárbara y Pedrito, y Bárbara la insulta. Busca el control sobre el palacio, y cada día lo pierde un poco más. Victoria está rodeada de personas, pero completamente sola. Y esa soledad, aunque merecida por todo lo que ha hecho, la hace paradójicamente más humana, porque la soledad del villano es la prueba de que sus actos tienen consecuencias. Y Victoria, por primera vez en mucho tiempo, está empezando a sentir esas consecuencias. Atanasio siente miedo. Un miedo honesto, vulnerable, profundamente humano. Miedo de no saber cuidar a un bebé, miedo de no ser un buen padre, miedo de decepcionar a Matilde. Y la manera en que gestiona ese miedo, confesándolo entre lágrimas a la mujer que ama, lo convierte en uno de los personajes más valientes de la serie, porque la valentía no es la ausencia de miedo, es la capacidad de confesarlo. Matilde siente esperanza, una esperanza inocente, pura, construida sobre la ilusión de un hijo que no va a nacer. Cada nana que le canta a María, cada caricia que se da en el vientre, cada promesa que le hace a Atanasio sobre el futuro, es un acto de esperanza, y eso la convierte en el personaje más trágico de toda la serie. Porque la esperanza es hermosa cuando se basa en la verdad, pero cuando se basa en una mentira, es la forma más cruel de tortura. Enriqueta siente culpa compartida, culpa por lo que hizo su marido, culpa por no contarle la verdad a Braulio, culpa por proteger al asesino de Domingo. Y la manera en que gestiona esa culpa, pidiendo perdón en nombre de un muerto, nos muestra a una mujer que entiende que a veces la culpa no es solo por lo que haces, sino por lo que permites que ocurra. Alejo siente impotencia, la impotencia de un hombre que tiene la solución a su problema, pero no puede usarla. Podría contarle la verdad a Luisa, podría explicarle todo, pero hacerlo significaría confesar un asesinato, y ese asesinato destruiría no solo su vida, sino la de Enriqueta y la de Braulio. Así que calla. Y cada silencio lo hunde un poco más. Pedrito siente amor, el amor más puro y más sencillo del valle. Amor por María. Amor que no necesita explicaciones ni justificaciones. Amor que está dispuesto a pagar cualquier precio con tal de despertar cada mañana junto a su sobrina. Y esa simplicidad emocional, en una serie llena de conspiraciones y dobles intenciones, resulta refrescante y conmovedora. Bárbara siente conflicto. El conflicto entre proteger a su hermano y darle lo que necesita. El conflicto entre investigar la verdad sobre Adriana y mantener la distancia con Victoria. El conflicto entre la cabeza que le dice que mudarse es peligroso y el corazón que le dice que Pedrito merece estar cerca de María. Don Amadeo siente orgullo. Un orgullo construido sobre una mezcla de talento real e ilusión, alimentada por elogios que no siempre eran por su comida. Y ese orgullo, que le ha devuelto las ganas de vivir, está a punto de ser demolido por una verdad que su propio hijo va a contarle. Francisco siente responsabilidad,
La misma responsabilidad que define a Damaso, pero en un contexto completamente diferente. Francisco es responsable del servicio del palacio, responsable de que nadie se intoxique, responsable de proteger a los señores de los experimentos de su padre, y ahora también responsable de contarle la verdad, aunque eso signifique romperle el corazón. Y Hernando siente frustración, la frustración de un estratega que pierde piezas cada día, los asaltantes muertos, Toribio desaparecido, Victoria mintiendo sobre la denuncia, cada hilo que tira se rompe. Y la frustración de un hombre como Hernando es peligrosa, porque cuando un estratega se frustra, empieza a tomar riesgos que antes no habría tomado. Tantos sentimientos, tantos miedos, tantas esperanzas construidas sobre verdades a medias y mentiras completas, porque eso es Valle Salvaje, un lugar donde la ternura convive con la crueldad en la misma habitación, donde un hombre llora porque tiene miedo de ser padre de un hijo que no va a nacer, donde una mujer promete proteger a la asesina de su hermana Adriana por amor a un hombre que no puede dejar de luchar, donde un cocinero ahuma carne con matojos secos y una señora le dice que es pura fantasía mientras su hijo planea contarle que lleva semanas tirando sus platos a los perros, donde una tía pide perdón en nombre de un marido muerto que nunca lo habría hecho, y donde los únicos hombres que podían revelar quién ordenó un asalto aparecen muertos sin que nadie sepa por qué. ¿Revelará Damaso su verdadera identidad antes de que José Luis y Hernando contraataquen? ¿Contará Enriqueta la verdad a Braulio? ¿Conseguirá Alejo recuperar a Luisa? ¿Descubrirá Atanasio la farsa del embarazo? ¿Aceptará Rafael la propuesta de don Eduardo? ¿Se mudará Pedrito al palacio arrastrando a Bárbara con él? ¿Se atreverá Francisco a contarle la verdad a don Amadeo? ¿Y quién mató a los asaltantes de la Calesa? Tantas preguntas, tantos misterios, tantos motivos para no perderos ni un solo capítulo de esta serie que nos tiene el corazón en un puño y la mente dando vueltas cada noche antes de dormir. Si os ha gustado este análisis con alma de fan, si habéis sentido cada emoción que esta serie nos regala capítulo tras capítulo, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Compartid con esa persona con la que debatís teorías a medianoche sobre quién mató a los asaltantes y qué esconde don Eduardo. Esa persona que os manda mensajes diciendo «No me puedo creer lo que Matilde acaba de decir sobre su embarazo», sabiendo lo que nosotros sabemos. Esa persona con la que lloráis cuando Atanasio confiesa que tiene miedo de ser padre. Esa persona que es tan fan de esta serie como lo somos todos. Y dejadnos en los comentarios qué pensáis de todo lo que está pasando. ¿Creéis que Alejo debería contarle la verdad a Luisa, aunque eso signifique confesar el asesinato? ¿Pensáis que Mercedes hizo bien en decirle a Victoria que jamás olvidará la muerte de Adriana? ¿Os parece justo que Francisco sustituya los platos de su padre después de que Enriqueta elogiara la carne ahumada? ¿Y qué creéis que va a pasar cuando Matilde descubra la verdad sobre el falso embarazo? Contadnos todo, cada teoría, cada opinión, cada sentimiento, porque esta serie se vive mejor en comunidad, y vosotros sois la mejor comunidad que un fan de Valle Salvaje podría pedir. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la historia seguirá sorprendiéndonos como solo Valle Salvaje sabe hacer. Y algo me dice que lo que viene va a ser todavía más intenso que todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque en esta serie las calmas siempre preceden a las tormentas. Y la tormenta que se avecina tiene pinta de ser la más devastadora que el Valle ha conocido jamás. Cuidaos mucho, compañeros de Valle, y recordad algo que esta serie nos enseña cada día, que los personajes más fuertes no son los que nunca tienen miedo, son los que tienen miedo y aún así se atreven a confesar lo que sienten, como Atanasio, como Mercedes, como Enriqueta, y como todos nosotros cuando nos atrevemos a ser vulnerables delante de las personas que amamos,